Buenas. Vamos a repasar algunas cuestiones hasta acá porque me parece que habían cosas que no nos habían quedado claras. La semana pasada estuvimos trabajando con este manual, Dinámica, Ciencias Sociales de sexto, y la editorial es Puerto de Palos, que era algo importante que se los marqué y les pedí que lo copiaran con color porque dentro de las ciencias es importante tener las fuentes de información y eso es algo con lo que quiero que se vayan acostumbrando porque les va a servir mucho para la secundaria. Eh, Habíamos empezado a trabajar con este manual junto con otro, pero la semana pasada puntualmente mandé sobre este y usamos esta página que estamos viendo ahora y el título era La organización del Estado. Como ya les había mostrado en otros casos, cuando les mando la foto de un libro, tienen muchos modos de brindarnos información y en este caso pasa lo mismo. Eh, Tenemos el texto que ocupa gran parte de la página, como lo más importante para los que editaron el libro, y después tenemos acá un rectángulo con otro fondo de color, tiene otra atracción, con más información, y acá abajo también tenemos una imagen que tiene su epígrafe con su dato que no aparece en este texto central. O sea, los dos cuadros, tanto del lado izquierdo como la foto de la parte inferior, nos aportan más información que no está en el texto central. O sea que hay que leer todo lo que aparece en la imagen, ¿sí? En la foto que yo les mandé a ustedes, en el recorte que hago para que puedan leer y no les quede tan chiquita la letra, esta parte marroncita no aparecía. Sí, la imagen de acá abajo con respecto al ejército. Está separado en párrafos. Recordemos también que habíamos estado charlando en prácticas del lenguaje, que los párrafos son un grupo de oraciones que hablan sobre un mismo tema y cuando se pasa un punto y aparte es porque se va a hablar de otro tema. Otra cuestión importante que aparece en los textos, y lo van a ver en todo lo que se tiene que ver con manuales de la escuela, eh, es que aparecen las famosas letras negritas. Entonces ahí nos da también una pauta de qué va a hablar ese párrafo o ese texto. En este caso tenemos el título, bueno, la organización del Estado. Todo este texto y esta página nos va a hablar sobre la organización del Estado. Pero si yo, por ejemplo, entro 2, 3 en el cuarto, lo primero que me aparece es, la oración empieza con la aduana y aparece en negrito. Ese texto me va a hablar de la aduana puntualmente. Los párrafos, el último párrafo me dice el ejército, me va a hablar del ejército puntualmente. Entonces eso ayuda a guiar mi lectura. Ahora, hay preguntas que les voy a poner en las diferentes actividades que van a ser puntuales y que por ahí van a ser como de ayuda o más fáciles porque les puedo llegar a decir cuándo se creó el ejército. Entonces ustedes, si están frente a este texto, rápidamente encuentran el párrafo que empieza con el ejército y probablemente ahí vayan a encontrar la respuesta. Pero acá la dificultad que han tenido algunos fue que hice preguntas donde no aparece en el título del texto que tenían que leer para guiarse. Entonces tienen que leer todo. Y no es 5 hojas del libro, es una hoja del libro. La práctica de lectura es la que también ya habíamos charlado. Leo el texto entero, después lo leo por párrafos, después trato de frenarme en oraciones, y si llega a haber alguna palabra que no entiendo, o la busco en el diccionario, o pregunto a alguien que esté en casa que me pueda explicar qué significa, o trato de interpretarla según en la oración en donde esté. Todas esas son herramientas para la lectura que ustedes se tienen que acostumbrar a tenerlas. Yo sé que se cansan, que no tienen ganas, pero con una sola lectura no van a entender. Necesitan más de una lectura, porque eso también ya lo habíamos charlado. La computadora de ustedes, su cerebro, la primera lectura la usa para descifrar y conectar lo que ya los nenes de primer grado están aprendiendo de unir las letras y poder interpretar lo que está escrito, los grafemas, entender lo que está escrito. Y después necesitamos una segunda lectura donde el cerebro ya sabe lo que dice, pero tiene que interpretar lo que me está diciendo.
Entonces necesitamos más de una lectura. Esto lo aclaro porque tengo algunas conversaciones con algunos de ustedes, leen una sola vez y, no, señor, lo que preguntaste no está. Y si yo me pongo a leer más detenidamente el texto, sí está. En este caso les estuve haciendo algunas preguntas sobre Mitre, sobre qué cosas importantes para esta organización del Estado se habían hecho durante la presidencia de Mitre. Y si nos ponemos a leer detenidamente, nos encontramos con que el ejército, por ejemplo, fue una de las creaciones que se hicieron durante la presidencia de Mitre. Y después, cuando lo sigue Sarmiento, se creó la Escuela Naval, que para nosotros es importante porque si hacemos un poco de memoria, que viven para el lado de Punta Lara se deben recordar fácilmente que nosotros en Ensenada tenemos una escuela naval. Entonces, fíjense que durante la presidencia de Sarmiento se creó esa escuela naval. La idea de hoy es puntualmente trabajar sobre estos otros textos que aparecen en los costados del central. Entonces, bueno, aclarado este tema van a haber preguntas dirigidas al texto que van a encontrar la ayuda y la respuesta rápido porque son puntuales, sí, las letras negritas, los párrafos me van a ayudar a identificar rápidamente y van a haber otras que no están tan claras, que tengo que leer el texto y lo tengo que entender para encontrar las respuestas, ¿sí? Bien, la otra que ustedes tenían era este recorte que ahí lo saqué más grandote, en la parte inferior, que no sé si todos lo leyeron, pero va a venir para ayudarnos a pensar en los textos que vamos a leer esta semana. Tenemos una foto de lo que sería el ejército, una imagen de lo que sería no es una foto, perdón. Es como si fuera un retrato de cómo estaba formado el ejército en aquella época. Y, y dice su pequeña reseña que la formación del Ejército Nacional favoreció la unificación del país, reprimió los levantamientos de los gobernadores provinciales, detuvo el avance de los pueblos indígenas y luchó en la guerra contra el Paraguay. Nosotros ya veníamos de estudiar algunas batallas internas, donde la pelea era entre Buenos Aires y el resto de las provincias por el tema del poder, si tenía o no tenía más derechos Buenos Aires porque era más grande, esta rebeldía que veníamos charlando que tenía Buenos Aires de creerse superior al resto de las provincias, pero todos esos ejércitos que se iban enfrentando eran levantamientos populares que no estaban dentro de algo más estructurado. Entonces, Mitre cuando crea el Ejército Nacional, o sea, un ejército que que funcione a favor de lo que necesitaba el gobierno nacional, que ya teníamos gobierno nacional porque ya teníamos presidente, o sea, había una persona que había sido elegida para que ejerciera ese poder. Entonces necesitaba un ejército que funcionara para eso. Este primer ejército que se crea tiene estas características. Sirvió para reprimir a los gobernadores provinciales, o sea que si las provincias siguieron negándose a ciertos acuerdos que proponían los presidentes, el ejército actuaba, reprimía. El avance de los pueblos indígenas, en eso nos vamos a ir metiendo en esta semana que vamos a pasar, esta y la que viene. Estamos en un mes muy particular para hablar sobre ellos y nos coincide con la línea de tiempo por donde venimos charlando con respecto a estas presidencias, que ya estamos en el 1850, más o menos, ahí a mitad de camino. Y la lucha contra el Paraguay. Así como nosotros, Argentina, se estaba conformando como un país, el resto de los países de Latinoamérica también estaban en esa lucha y en esa formación de sus estados, de organizarse políticamente. Y ahí, al principio formábamos todos parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y después nos empezamos a separar. Quedó Argentina, quedó Chile,
Uruguay ya estaba separado desde antes, Paraguay, Bolivia, se empiezan a independizar, ya desde la época de Sarmiento, perdón, de San Martín, ¿se acuerdan? Que lo habíamos estado viendo en 1816, ese famoso plan que él preparó para cruzar los Andes, bueno, liberó Chile, liberó Perú, liberó Argentina, y ahí todos los países empezaron a formarse y cada uno llevó un recorrido distinto al otro. Y empezaron a ver eh, cosas en las que no coincidían, entonces empezó a haber problemas entre países. Uno de los principales problemas que hubo entre los países fue el tema de cómo marcábamos los límites, hasta dónde era Argentina, hasta dónde era Chile. Ustedes fíjense, recuerden más o menos la imagen del mapa de la Argentina y nosotros limitamos, tenemos límite con Chile, límite con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay. Entonces, eso fue todo un tema de discusión. Bueno, acá esta imagen con su epígrafe nos abre una ventanita a mirar eso. Se creó un ejército que era supuestamente necesario para el gobierno que estaba funcionando, pero tuvo estas cuestiones que, si hoy las pensamos, eh, a través de la represión no es la mejor opción de llegar a ciertos acuerdos. Y la última imagen que les quería mostrar era esta del borde, que se las voy a volver a mandar para que la puedan leer. Las voy a leer del libro porque ahí no puedo ampliar la foto. A ver de acá. Ahí está. Tenemos quienes gobernaron el país entre 1862 y 1880. Arranca con una pregunta. Y dice que ese periodo fue conocido como el de las presidencias históricas. Coincidió con el inicio del proceso de construcción de un Estado nacional unificado. Otra cuestión que aparece acá y que yo les busqué en internet, en el diccionario de Google, lo que significaba Estado. Fíjense que nosotros hablamos de Estado en ciencias sociales y Estado, estuvimos trabajando en ciencias naturales, y no significa lo mismo, ¿sí? ¿Prestaron atención a eso? Después piénsenlo y me comentan. Bueno, acá tenemos una definición de cómo se llamó estas presidencias. Son las llamadas presidencias históricas. Entonces, si yo me voy a una biblioteca o entro en el Google y quiero buscar algo particular sobre las presidencias de Argentina y pongo presidencias históricas, probablemente encuentre estas tres. Arrancamos con Bartolomé Mitre, y acá lo que me dice es que Bartolomé Mitre nos pone imágenes de ellos, que está bueno para poder tratar de ir identificándolos, que asumió la presidencia el 12 de octubre de 1866, acompañado por Marcos Paz como vicepresidente, y gobernó hasta 1868, ¿sí? 4 años estuvo. Una vez que él termina, se llama de nuevo a elecciones, asume Domingo Faustino Sarmiento, que ejerció desde el 68 hasta 1874, con Adolfo Alsina en la vicepresidencia. Acá, para tener en cuenta, tenemos 4, 5, 6 años de presidencia. Hay que ver ahí qué pasó, que duró más tiempo o por qué se dio esa cuestión. Pero ya nos vamos a ir metiendo después puntualmente en cuánto duró cada presidencia y por qué. Y por último tenemos a Nicolás Avellaneda, que en 1874 asumió, fue elegido presidente junto con Mariano Acosta como vicepresidente por una coalición integrada por sus partidarios y los del Partido Autonomista de Alsina. Su gobierno se extendió hasta 1880. También estuvo 6 años Avellaneda. Y acá cuando habla de coalición quiere decir que se han juntado dos partidos. Hubo una alianza ahí para llegar al gobierno.
Bueno, acá puntualmente lo que nos da son de qué año a qué año duraron las presidencias y quiénes fueron sus vicepresidentes. Esto es información también interesante. Más allá que yo no quiero, no pretendo que ustedes acuerden el nombre del presidente y del vicepresidente, es una información más que nos puede ayudar o no. Para la línea de tiempo me sirve tener sus nombres completos, porque es importante saber el nombre completo, y marcar por ahí de qué fecha a qué fecha estuvieron. Y cuando yo les hablo de reseña en la línea de tiempo, eso también lo aclaro porque lo vi en alguna de las tareas que me mandaron, es que ustedes escriban en una oración o en dos oraciones cortas algo que los ayude a acordarse qué es lo que hicieron estos presidentes. Si yo escribo presidencia de Sarmiento y no pongo nada, Sarmiento es una persona de nuestra historia un poco más conocida porque lo tenemos en el calendario escolar, porque sabemos que año tras año en la escuela venimos machacando, que creó las primeras escuelas, entonces tiene ya una relación con la educación y es más fácil de saber qué es lo que hizo. Pero acordarme de Avellaneda, acordarme de Mitre y encima vamos a seguir trabajando con los diferentes presidentes que hemos ido teniendo, tratando de llegar a la actualidad, ahí se nos complica un poco. Entonces es importante que, bueno, la semana pasada leímos sobre ellos, ¿qué fue lo más importante que hicieron? Mitre creó el ejército, bueno, listo, anoto el nombre del presidente, de qué año a qué año estuvo, y una de las características importantes de su presidencia fue crear el Ejército Nacional porque no existía antes de Mitre un ejército nacional. Entonces fue algo importante lo que hizo porque estos presidentes fueron creando las instituciones que hoy conocemos como normales y comunes encontrar en nuestra sociedad. Para nosotros, los habitantes de Ensenada, es común, o sea, o es como que si siempre hubiera existido la escuela naval, y sin embargo no existió desde siempre, existió desde el gobierno de Sarmiento. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Y la línea de tiempo, como ya se los dije hace un mes, 2 meses atrás, era unir hojas, dejar bastante margen entre año y año para poder ir metiendo todo lo que íbamos a seguir trabajando. Les dije que lo íbamos a trabajar todo el año y se los dije al principio. Entonces, la línea de tiempo tiene que ser larga, porque necesitamos tener el espacio para escribir y que quede claro lo que estamos escribiendo. Es una fuente de información la línea de tiempo y les va a servir muchísimo como información para ustedes mismos el año que viene y cuando siga, el primero, segundo, tercero, cuando ustedes empiecen a estudiar ciencias sociales en la secundaria, cuando después ya tengan historia separado de las ciencias sociales, esta línea de tiempo les va a servir de insumo porque la hicieron ustedes primero, tiene referencias que a ustedes les sirven. Trabajamos con distintas fuentes de información porque trabajamos con enciclopedias, trabajamos con internet, hemos hecho búsquedas, trabajamos con diferentes manuales que han llegado a las escuelas. Entonces tienen una fuente de información creada en base de un montón de libros de texto que también son considerados fuentes y es el resumen de lo que ustedes estudiaron, ¿sí? Y eso es un montón. Y lo entienden porque es de ustedes. Entonces, a ponerse las pilas con esto porque lo pedí desde el principio. Si hubiera estado hecho desde el principio, ahora algunos no estarían complicados. Pero hay otros que se tienen que poner al día con esto. Bien, es un resumen de la historia argentina y eso es muchísimo. Por eso yo también les había pedido que si querían poner imágenes y encontraban, pusieran imágenes porque eso les iba a servir visualmente. Cuando les pedí el tema de los colores también. En estos días que tuve, hay algunas reuniones con ustedes, estuvimos pensando y se vienen nuevas presidencias que surgieron y que probablemente las charlemos antes de lo previsto, porque surgió de ustedes. Hubo una compañera que me preguntó si hubo un momento de la vida de la Argentina que hayamos pasado por 5 presidentes en menos de un año. Y eso pasó. Entonces, eh, seguramente les prepare algún videíto o charlemos algo relacionado a eso, viajemos en el tiempo de nuestra línea de tiempo
para viajar a esto que la compañera trajo, para poder charlarlo. Bueno, la idea era explicar esto, ¿sí? Eh, y les paso ya el trabajito de hoy y avanzamos en esta organización y en esto que significa que seamos un Estado. El Estado implica una sociedad y implica que tenga un territorio, pero ese territorio empieza a hacer ruido. Y nosotros habíamos visto, ya habíamos leído antes de esta lectura de este libro, de esta página, habíamos estado trabajando con qué ideas compartía Alberdi con Sarmiento. Y en esto que yo les explicaba hoy, que nos íbamos a ir metiendo con el tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, eh, Sarmiento y Alberdi compartían ideas con respecto a eso. Primero, no estaban de acuerdo con su cultura y decían que la cultura de los pueblos originarios atrasaban muchísimo y que lo que tenía que hacer la sociedad argentina era adoptar la cultura europea o norteamericana. Si no se acuerdan, Europa, bueno, es el continente más antiguo, así que estaba muchísimo más avanzado culturalmente que nosotros. Y Norteamérica, Estados Unidos ya se había independizado hacía bastante, entonces también ya estaba mucho más avanzado. Entonces Alberti Sarmiento proponía, una de sus propuestas era invitar a la inmigración, que vengan, ya sea de Norteamérica o de Europa, a poblar, porque ellos consideraban que nuestra tierra era un desierto, o sea que había poca gente, y tengan en cuenta eso que consideraban, que había poca gente, y la poca gente que había era culturalmente muy baja, entonces necesitaban enriquecerse con la cultura de ya sea europea o norteamericana. Eso ya lo pensaba Alberdi y Sarmiento, que lo habíamos leído hace un par de clases atrás. Fíjense ahora, tengan presente esto, acuérdense de este videito, para ver lo que vamos a trabajar esta semana, para tratar de ir entendiendo cómo estos sujetos sociales, políticos, empezaban a socializar esas ideas, a comentarlas, y cómo más políticos iban sumando a ese pensar, a esas ideas, y empiezan a hacer que todos los organismos, como por ejemplo el ejército, funcionara a favor de eso que ellos estaban renegando, porque no les gustaba que sea así. Nos vemos en la próxima.